buenas tardes a todos los amigos de Hoja de Ruta. Bienvenidos a una nueva edición de Otras Voces. Hoy estamos y contamos con la presencia del doctor Richard Pinargote, a quien le damos la más cordial bienvenida aquí a Hoja de Ruta Radio. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes con los amigos de Hoja de Ruta y bueno, agradecido siempre de que me puedan hacer partícipe de estas conversaciones y aquí con un fuerte abrazo para todos los ecuatorianos que estamos sufriendo esta pandemia, ya sea por familiares que están enfermos, por personas que hayan fallecido y también por la crisis económica que no nos deja ni siquiera estar tranquilos dentro de nuestras casas guardando la cuarentena, ¿no? Un abrazo para todos ellos. Así es, doctor. Estamos preocupados y preocupados también por lo sucedido ayer, ¿no? Es preocupante que no nos hayan dicho la verdad, es preocupante que tengamos ahora nuevas cifras que asustan, cifras que dicen que es posiblemente se dieron por un represamiento en las pruebas, pero eso como que, o sea, nos lleva al punto en que siempre nos estuvieron mintiendo, ¿no? O sea, en ningún momento estuvieron con las cifras exactas. Sí. Mire, las personas que nos dedicamos a hacer salud y que de una u otra forma estamos involucrados de manera directa o indirecta con la salud pública, nosotros desde el inicio nos dimos cuenta que había una mala percepción del gobierno, había una mala calidad en la forma de reclutar los datos, o de pronto había un sesgo muy, pero muy evidente. Porque tanto las cifras de las personas que se contagiaban y que presentaban cuadros clínicos sin llegar todavía. Hola. Sí, hola. Hola, doctor, ¿qué pasó? Perdona, Sí, sí, tuvimos un corte, ahí estamos, ahí estamos. le decía Sí, entonces, doctor. tanto en esos casos como la situación de lo que uno observaba diariamente, nos dimos cuenta de que definitivamente lo que uno percibía y se daba cuenta, no solamente lo que pasaba localmente, sino la interacción con otros colegas a nivel provincial y nacional, existía de verdad que una discrepancia muy, pero muy absoluta. Y por lo tanto creíamos que las cifras no reflejaban para nada. Pero lo tomábamos simplemente como un pequeño espécimen de lo que estaba sucediendo. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, si yo soy catador de vinos, agarro un poquito de vino, lo pruebo y puedo decir si vale la pena el vino, buena cosecha, etcétera, algunas cosas dentro de eso. Sin embargo, este tipo de cifras sirven para tomar muchos tipos de decisiones de carácter político, económica, social, en fin. Entonces, sí creíamos que era muy importante que las cifras se transparenten, sean lo más cercanas a la realidad, porque no hay país en el mundo que pudiera tener cifras 100% reales. Pero, sin embargo, todos luchan o de una otra forma transparentan las cifras para que puedan ser cercanas a la realidad. Y el hecho de esa situación ha acontecido de que pruebas de laboratorio que aparentemente estuvieron reclutadas saltaron de golpe. Ya han habido dos saltos de golpe, cuando estábamos en 5.000 casos que subimos a 7.000 de golpe, y ahora que duplicamos prácticamente la cifra que estábamos alrededor de 11.000 a pasar a 22.000. Es significativo el crecimiento. Pero así como es significativo el crecimiento y que transparente en el caso de los casos positivos, es mucho más importante el caso de las personas fallecidas. Porque en virtud a las personas fallecidas, ¿sí?, y la relación con los casos positivos, yo voy a tener lo que se denomina la letalidad. Entonces, la letalidad es el número de casos de personas que fallecen por este tipo de problemas y en virtud de ello puedo saber mi población cómo ha respondido a dicho evento. En China sabemos que la letalidad estuvo alrededor del 3%, Alemania maneja una letalidad del 1%, España está alrededor del 10% e Italia estuvo entre 11 y 12%, o sea, letalidad es altísima. Y yo creo, desde mi percepción, que la letalidad de Ecuador, si nosotros entendemos todo lo que ha acontecido, pudiera estar casi al nivel italiano, si no es más. ¿Sí? Pero en las cifras nosotros aparecemos con una letalidad entre un 5 a 6%, cosa que no es la realidad. Entonces, creemos nosotros que las cifras, no sé si la han manejado pésimamente, si ellos políticamente lo hicieron de esa manera o si el sesgo que ellos mismos utilizaron hicieron que tuviéramos estos desfases muy considerables.
Posiblemente, bueno, podría decirse que no se tomó en cuenta o no se dieron estas cifras para crear caos. Esa podría ser la justificación. Pero como usted bien dice, estas cifras sirven para tomar decisiones. Estaban a punto de, en esta semana, al inicio de esta semana, estaban a punto aquí en Quito, y no sé si en todo el país, estaban a punto de tomar la decisión de mandar a los trabajadores de la construcción como un plan piloto, sin tener los protocolos suficientes. Entonces, obviamente estaban tomando en base a las cifras que tenían en ese momento, pero en ningún momento se trató de ninguna cifra, de ningunas pruebas estancadas o paralizadas, y ahora se dispara, pero casi al doble de número de contagiados, y obviamente eso nos da a entender a nosotros de que igual se va a disparar la cifra de fallecidos, porque eran 10.000 los que se conocía solamente en el Guayas. A nivel nacional creo que estamos cerca de los 13. ¿Será en la misma proporción, doctor? Sí. Mire, aquí hay un dato importante. La cifra que nos dieron ahora actualizada, de que estamos por 22.000 y tantos pacientes contagiados, primero que nos coloca a nivel mundial en el puesto 18 aproximadamente, entre los países, ¿no? Al menos hasta el día de ayer, con 2.160 casos, estamos en el puesto 18. Pero peleando contra quién? Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Turquía, Irán, China, Rusia, Brasil, países que sobrepasan en 4 a 40 veces nuestra población, primera cosa. Segundo, per cápita proporcionalmente estamos entre los primeros lugares en cuanto, tomando la cifra oficial por si acaso, en cuanto al número de casos, ¿sí? A nivel mundial. Eso es alarmante, porque ¿qué significa? Que está bien que se transparente las cosas, pero el hecho de yo tener esta cantidad de casos, que ojo, todavía sigue siendo minúsculo frente a la realidad que pudiera ser, está mostrando que las medidas que se hicieron, y para mí ha habido una triple alianza negativa para que se haya dado esto, sí, las medidas no han sido como uno pensaría. Y la triple alianza tiene que ver con un déficit, una deficiente manejo del Estado, del manejo del gobierno, una deficiente manejo sobre todo de autoridades locales como ciertas alcaldías y prefecturas, y también obviamente un manejo deficiente por parte de cierto grupo de ciudadanos que nunca entendieron lo que era hacer una cuarentena, que nunca entendieron la responsabilidad social que tenemos todos con nosotros y con el resto de pobladores, y por ende esa triple alianza ha hecho que nosotros tengamos las cifras más catastróficas en cuanto a contagiados en el mundo. Ahora, esta cifra, si nosotros extrapolamos la cantidad de gente que muere proporcionalmente en el mundo y hablemos de que pudiera ser un 3%, ya comienza a asustarnos. Pero le digo que la situación en Ecuador, porque la muerte, cuando nosotros hablamos de mortalidad, tenemos que entender tres factores importantes. Para que alguien llegue a morir, depende de las condiciones de la persona, ¿sí? Las condiciones del germen, ¿sí? Qué tan virulento puede ser, pero también las condiciones del entorno, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo soy una persona débil, me ataca un germen agresivo, pero pueden inmediatamente llevarme a una casa de salud y darme todas las posibilidades terapéuticas, es probable que no llegue a morir, es muy probable. Pero sí, yo siendo una persona con debilidad inmunitaria, me ataca un germen muy lesivo y encima no tengo siquiera respuesta hospitalaria, todo está hecho para que yo fallezca, no hay otra posibilidad. Entonces, eso también es alarmante. Es alarmante también de que se esté pensando en el retorno a las actividades, doctor. A ver, yo hago unos audios diariamente, unos videos, y yo había manifestado, ya tengo 5 días manifestando que justo el día de mañana ya estamos llegando, o estábamos llegando, según los datos que ofrece el Ministerio de Salud Pública, a la famosísima meseta o al aplanamiento de la curva, ¿no? Pero Ujú. según los datos. Ahora, en este momento que nos duplicaron allí, eso de la meseta ya quedó de lado, porque automáticamente si yo venía con un crecimiento que comenzaba a tener una meseta, ya en este momento volvió a tener un repunte, por obvias razones, porque dupliqué la cifra. Entonces, en el momento que si yo hubiera entrado en la meseta y hubiera estado 7 días en meseta, ya se hubiera podido comenzar a tomar otras decisiones. Pero ahora estoy de nuevo en el repunte exponencial de casos. Entonces, ese es un problema cuando yo tengo un gobierno que quizás no entiende mucho de salud pública, no entiende mucho de epidemiología y no entiende mucho de transparencia de datos. Y eso hace que en vez de tomar decisiones que pudieran tener un carácter de base científico, hacen decisiones que tienen
para mí, un carácter o trasfondo económico o político, o conveniencia de ciertos grupos que les interesa que termine la cuarentena, les interesa ciertas cosas. Verán que la cuarentena no nos favorece a nadie, nos perjudica a todos, pero peor nos perjudicaría si llegar a este tipo de inmunidad de rebaño que se menciona, porque sería una catástrofe. O sea, en este caso tendríamos que darle más o menos la razón a la señora alcaldesa de Guayaquil, que hablaba ya de la inmunidad de rebaño, pero obviamente ella lo hablaba desde el punto de vista de que había escuchado en el gobierno, lo cual debería investigarse obviamente ya con saliendo de esta emergencia, ¿no? No, hay cosas que tenemos que apuntar para no perdernos. Pero entonces, el asunto es que ahorita se debería tomar la decisión es de todavía mantenernos en esta cuarentena hasta ver si con los nuevos datos llegamos a esa meseta que usted nos habla. Por supuesto, sería importante entender ahí, pero nuevamente, todo se origina en la transparencia de datos, en la capacidad que tenga el régimen de poder manifestar datos reales, porque allí cualquiera puede opinar en base de lo que entrega y en base de ello se toma la decisión. Por eso uno opina y tiene que hacerlo de esa manera en base de la cuestión oficial porque hasta legalmente uno tiene como refutar cualquier cosa. Pero si yo solamente especulo y especulo, sin ninguna otra base, ¿sí? Me pueden hasta enjuiciar tranquilamente. Sin embargo, acá no, porque yo me baso en toda la información que el Ministerio de Salud Pública da diariamente. ¿Sí? Claro, y esa es la, la información que nosotros ya no tenemos confianza, pues. Ahora, ¿cómo tenerle confianza a un ministro de salud, por ejemplo, que nos dice que ha llegado un montón de donaciones, pero seguimos teniendo problemas con las pruebas y seguimos teniendo problemas con este represamiento de pruebas? ¿Dónde están esas famosas donaciones? O sea, ¿dónde están las pruebas que supuestamente ya vinieron, que ya se compraron? ¿Realmente se está haciendo esas pruebas o se está dejando simplemente, como digo, y esto es lo que más nos asusta, se está dejando morir y que en este caso mueran los que tengan que morir, como alguien expresó, y luego sí ya entraremos en esta inmunidad de rebaño? Sí. A ver, la primera parte que es lo de las pruebas, tengo entendido que sí llegaron una cierta cantidad de pruebas y comenzaron a personal que trabaja en línea de contacto con COVID, o sea, personal de salud, comenzaron a hacerles pruebas. Pero tengo entendido también que no es la suficiente cantidad de pruebas. Por lo tanto, como no generan condiciones necesarias de transparencia para nosotros estar informados correctamente cuánto número de pruebas, en dónde se distribuyen, cómo van a favorecer, etcétera. Entonces, nuevamente, entramos al plano de lo especulativo y es lamentable que se anuncie que puedan llegar cosas y a la larga, uno que pasa hablando con los colegas que trabajan en hospitales públicos, no se ve reflejado eso lo que menciona con lo que viven ellos el día a día. Eso por un lado. Por otro lado, sí sería extremadamente preocupante, sí, tomando en cuenta las palabras de alguien que la verdad tampoco ha actuado bien, ¿ah? Ha actuado bien en el sentido de responsabilidad, en el sentido de poder dar soluciones al problema como tal, me refiero a la alcaldesa de Guayaquil, Ujú. no ha actuado bien, pero sin embargo, si ella comenta que ella entiende o que escuchó que el gobierno quisiera buscar la inmunidad de rebaño, la verdad que solo esa forma de decirlo acarrearía que al menos alguien tendría que pagar algo que se llama crimen de lesa humanidad. Porque el dejar eso, lo que están propiciando es que indiscriminadamente nos contagiemos todos y que vayan a morir un porcentaje incluso por encima de lo que tienen que morir. Porque entendamos nuevamente esto. Hay enfermedades que son mucho más letales y agresivas que el COVID-19. Hay enfermedades que no respetan ni siquiera la edad, al menos este parcialmente respeta y algunas otras condiciones. Entonces, sin embargo, esas otras enfermedades no se presta a producir lo que produce el COVID-19, que es el colapso sanitario. Porque una persona contagiada y que necesita un hospital, entendamos esto, al menos va a estar 2 semanas hospitalizada o en una situación de quebranto de salud que tiene que estar acostado porque no se puede ni levantar. Y otras personas que necesitarán terapia intensiva necesitarán, al menos las que no fallecen, estar como mínimo 2 semanas en terapia intensiva. O sea, estamos hablando que una sola persona tranquilamente podría hacer que su vida hospitalaria se traslade a casi un mes.
Ahora, multiplíqueme eso por 10, por 100 o por 1000, estamos viendo el colapso de cualquier tipo de sistema sanitario. Ahora, yo siempre menciono que el COVID-19 no solamente produce muerte directa por COVID-19, que tampoco es tan directa, porque Ujú. la enfermedad produce otro tipo de cosas que a la larga eso produce la muerte. Sin embargo, están las muertes indirectas que yo menciono, que tienen que ver como, por ejemplo, a mí me da un pequeño infarto y en este momento yo me traslado a mi hospital más cercano y probablemente si no tuviéramos la pandemia, me pudieran atender, dar tratamiento y quizás yo superar el problema y no pasar mayor cosa. Sin embargo, en este momento, como estamos ya casi tocando el colapso en la mayoría de provincias del sistema sanitario, yo me medio infarto, intento llegar al hospital, que capaz que ni siquiera alcanzo a llegar, y si llego, no me van a atender. O sea, lo que iba a ser la posibilidad de que me pase algo malo, se transforma en que seguro me va a suceder algo malo. Entonces, son las muertes también concomitantes con el COVID-19, lo que yo denomino las muertes indirectas. Entonces, sería para mí un crimen de lesa humanidad que algún iluminado entre comillas, ¿sí? Se haya ocurrido hablar de inmunidad de rebaño, ¿sí? Sea del gobierno, sea de la alcaldía, sea de cualquier lado, porque sería condenarnos. Y no tanto a la gente que pudiéramos enfermarnos, sino a la gente que se puede enfermar de otras cosas y a la gente que va a estar muy grave. Eso sí sería un catastrófico error. Claro, y el día de hoy nos dicen que hay 30.000 pruebas por confirmar. O sea, eso quiere decir que podrían sumarse otros 10.000 más a la cifra de los 22.000. Es sencillísimo. En esas 30.000 pruebas, usted como así como barato, saque un 40% de positivos. Sí, porque más o menos va el promedio de 40, a veces 50, 52. Pero digamos 40, siendo muy optimistas, ¿no? Entonces, miren cuánto se va a incrementar. Y nuevamente, tenemos un repunte de la curva. O sea, acá Ecuador es un país anecdótico últimamente, la verdad, pero anecdótico entre lo malo. Porque mucha gente comenzó a ver que habíamos entrado en meseta y comenzamos a tener dos repuntes seguidos. O sea, es increíble lo que está ocurriendo por acá. O sea, como para no creerlo, la verdad. Exactamente, para no creer, porque, o sea, de esto no vamos a salir casi nunca, pues, o sea, este paso, porque estamos teniendo a cada rato un despunte de la famosa curva y no vamos a tener nunca la cifra exacta, ni tampoco vamos a poder tomar las decisiones necesarias. Esto obviamente es algo que podría haberse dado en una pandemia normalmente, o sea, de no tener el control de las cifras, o es que sí, realmente tenemos que decir que es un mal manejo del gobierno ecuatoriano. Mire, nosotros podremos ver, aquí están los dos sitios para poder mirar todo esto, ¿no? Podemos mirar los países que lo han manejado bien, ¿sí? Por ejemplo, miremos el primer país donde se originó todo, China, Ujú. ¿sí? China, cuando empezó el problema a hacerse serio y ellos, desde los primeros días de enero de este año, ya comenzaron a alertar a la OMS y a mediados de enero ellos ya secuenciaron el genoma del COVID-2 y lo entregaron a la OMS. Y cuando dijeron, vamos a hacer cuarentena a Wuhan, a la ciudad, hicieron una cuarentena completa, absoluta, luego a la provincia y luego al país. Y nos dimos cuenta que ellos estuvieron casi 70 días en cuarentena y los resultados son más que evidentes. O sea, definitivamente, no solo que aplanaron la curva, ¿sí? Sino que el número también de casos que tuvieron que llegar a tener mortalidad ya se terminó completamente porque no comenzaron a haber nuevos casos. O sea, ese es el ejemplo más positivo. Luego otros ejemplos, el de Alemania, el de Corea del Sur, en fin. Ahora, digamos, ellos tienen todo el dinero, toda la tecnología y toda quizás la capacidad para poder responder eso. Veamos a los que están cercanos a nosotros. Nos podemos comparar, creo que con Colombia, con Perú, nos podemos comparar con Argentina, dentro de todo, ¿sí? Y vemos que a pesar de todo ello, tanto en Colombia como en Perú y mucho más en Argentina, la cosa se ha manejado muy diferente. Tenemos más de 5 días, casi 6 días, en que la curva de crecimiento era muy débil y yo lo venía mencionando, porque yo vengo haciendo la secuencia diariamente. Entonces, cuando nosotros llegamos a los 7.000 casos, comenzamos a subir de 400, de 500. Era imposible. En Sudamérica todo el mundo crecía exponencialmente. Tanto fue así que nosotros estábamos como país sudamericano segundo en casos y luego nos comenzó a rebasar Perú, luego nos comenzó a rebasar Chile y luego entonces algo no cuadraba, algo no cuadraba. Entonces, en mi análisis yo decía, bueno, según las cifras del ministerio, según lo que nos dice el ministerio, porque yo entendía que o el ministerio no estaba haciendo el tamizaje correcto
no estaba informando completamente o tenía represada una gran cantidad de casos. A la larga me parece que fueron las tres cosas. Y por eso estamos teniendo el repunte. Ahora, nuevamente, yo lo asumo que estos dos repuntes que vienen tampoco es que sea, pudiera ser el extremo de lo catastrófico, porque realmente si hubiera venido el crecimiento normal, hubiéramos estado en la misma cifra, si se hubiera dado el crecimiento normal, que no se dio. Entonces, ese fue el detalle. Así que al no haberse dado de esa manera, lo que estamos haciendo ahora simplemente es igualando al crecimiento que habíamos tenido desde que se comenzó a procesar y originar todo eso. ¿Sí? Entonces, más bien lo veo allí. Ahora, lo que sí me espeluzna un poco es la cifra de los pacientes fallecidos. Creo que ahí está el detalle, porque la verdad es que tener tantos casos de contagiados, ¿sí? Lo único que implica es entender que mucha mayor cantidad de, primero que estoy haciendo mayor cantidad de test, que es positivo, y segundo, que hay mayor cantidad de gente que ya está en contacto con el problema. Pero a mí me interesa analizar, así como ese dato, también cuántas personas realmente han fallecido por COVID-19. Porque en virtud de esas dos cosas, yo puedo hablar sobre la letalidad de lo que está sucediendo. Y es un dato muy importante, porque si yo quiero levantar cuarentena, así sea parcialmente, el dato de letalidad y el dato de morbilidad, que sería el caso absoluto de nuevos aparecimientos, ¿sí? Son los que marcan la tendencia. Qué terrible, doctor. Estamos viendo nosotros el mapa que suele mandar esta infografía el Ministerio de Salud. Y tenemos una cifra que dice 576 fallecidos y 1060 fallecidos probables. Ahí estábamos escuchándole al ministro de Salud que hablaba de una autopsia verbal. ¿Qué es eso? Autopsia verbal. Verbal. Que dice Me que es imagino yo, a ver, preguntarle a los familiares de qué murió. O sea, no, asumo yo, a ver, primero que en casos de pandemia, primero que no se realizan autopsias normalmente, ujú, ¿no? El camino es que alguien, un personal tanto de la policía como un personal médico, hagan la visualización del cadáver, ¿sí? Y en base de ellos emitan un informe que luego va al registro civil y se proceda, en teoría, el cadáver a cremarlo o en caso contrario, ahora lo que se está haciendo es enterrarlo con ciertas disposiciones. Entonces, en teoría, eso va. Así que asumo yo que la autopsia verbal debería ser que tiene que haber la participación de un médico que pueda examinar al menos al paciente y primero descartar que la causa de muerte no tenga que ver nada con otra cosa que pudiera ser de análisis de algún asesinato. Por ejemplo, que diga murió por COVID-19, pero le veo un disparo en el pecho, como que no me cuadra la figura. O por sea, supuesto. o digo, murió por COVID-19 y veo que está mayugado todo en la cara, etcétera. O sea, me imagino que la cosa va por ahí. Sin embargo, también estamos en el otro extremo acá en Ecuador. Acá nadie muere por COVID-19 ya, por neumonía típica, muere por cuestiones naturales, o sea, cualquier cosa, pero no por COVID-19, en muchos casos. Y eso nos damos cuenta porque el gobierno, que tendría que estar encargado al menos de darnos claramente estos datos, no lo está haciendo. Entonces, el Ministerio de Salud Pública y el ministro, la verdad que todavía nos está debiendo mucho. Sé que es nuevo, pero bueno, para nuevo ya son casi 3 semanas. Cualquiera uno se afirma en 2 días, 3 días, uno ya tiene que estar firme cuando es este tipo de situaciones de interés, de emergencia y que hay que poner el todo por el todo en un solo momento. Así que yo creo que nos están debiendo mucho, no solamente en datos, sino en trabajo, sino en participación, en responsabilidad, en fin, en todo ello. ¿Qué puede pasar, doctor? Ya estamos viendo que hay casos, inclusive hay fallecidos en los centros penitenciarios. ¿Qué podría pasar si es que ahí pueden haber muchos más casos? Mire, en los centros penitenciarios sí sería un problema severo y por algo tanto la Organización Mundial de la Salud e incluso estas organizaciones que se dedican a derechos humanos sugirieron y sugieren la posibilidad de que aquellos reos que dentro de sus condiciones pudieran llevar algún tipo de arresto domiciliario con ciertas medidas, debería hacerse, porque el hacinamiento en un lugar de una u otra manera haría que la explosión de casos se dé sin lugar a dudas. Porque es muy sencillo, o sea, si basta con que una persona llegue contagiada a su casa familiar, que no hay tanto hacinamiento, para saber que probablemente toda la familia se pudo haber contagiado. Y hay que especular en ese sentido.
Peor aún en nuestras cárceles ecuatorianas, que de un tiempo para acá tienen una tasa de hacinamiento que excede hasta lo imaginado. ¿Sí? Lo único que están haciendo allí es colocando una bomba de tiempo. ¿Cuándo va a explotar? Capaz que ya explotó y no lo sabemos, porque eso es otra cosa. Claro, La información no se transparenta y los medios de comunicación alternativos como el de ustedes son los que verdaderamente llevan información real, porque los otros medios, los tradicionales, más bien ocultan, modifican, amplifican, cambian, varían dependiendo de los intereses propios de ese grupo. Así que lo que están haciendo con las cárceles podría ser una bomba de tiempo o ya quizás lo es. No, no podría hablar más de eso porque no conozco muy bien por dentro el panorama, ¿no? claro, pero ya tenemos fallecidos y ese Y es ahí el, fallecidos, usted, mire, esa cifra de fallecidos, detrás de ese fallecido al menos hay unos 4 o 5 contagiados. Ya, entonces vaya multiplicando así a lo rápido. Y probablemente habrá más. Y cada uno tiene el potencial de contagiar a 3 más. Entonces, nuevamente vea la secuencia de eventos y eso, si es que llegara a ocurrir nuevamente lo de las cárceles, será un desastre. ay Dios. Bueno, la verdad es que ya de ayer a ahora lo más que hemos recibido son noticias negativas realmente de todo este manejo o mal manejo de esta crisis. Eh, toca hacer referencia a las declaraciones del presidente de la República que decía que nadie estaba preparado. Sí, nadie estaba preparado, pero sí creo que habían protocolos o se podía preparar protocolos en caso de que suceda algo parecido. No creo que nos haya cogido tan desprevenidos como parece que hasta ahora. Y bueno, ¿qué hacer, doctor? ¿Cuál sería la recomendación para la gente que nos está escuchando para que ya no suba más los contagiados, ¿no? Obviamente parece que nos relajamos porque vimos que no subía mucho la cifra, entonces empezamos a salir aquí en Quito, por ejemplo, empezaron a salir a hacer sus compras, a pasear nuevamente al perro, a morirse de las iras cuando gente que está repartiendo ayuda humanitaria estaba pasando por su vereda, o sea, cosas como esas en las que nos hemos relajado realmente y como tenemos también a nuestro alcalde hospitalizado, pero no por COVID, sino por un cálculo, entonces acá la gente hizo lo que quiso y hoy tenemos un despunte de casi 700 casos de ayer a hoy, igual que creo que en Manabí. Acá estamos ya con 1.600 casos positivos en Pichincha, la gran mayoría son en Quito. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué recomendaciones, doctor, desde la parte médica? Sí, primero déjeme tocar el caso de lo que mencionó ustedes, que según eh, creo que es presidente, porque casi no se lo ve, Moreno, Claro, manifestaba que no había ningún país preparado. Por supuesto que no hay ningún país preparado, pero tampoco es que hay que darle todas las condiciones al COVID-19 para que venga y arrase a tabla libre. Porque recordemos que desde hace 2 años para acá el presupuesto de la salud fue disminuyendo. Recordemos que se comenzó a votar a médicos. Recordemos que los colegas cubanos, que era un grupo de 400, se les terminó el contrato y se los despachó. ¿Sí? Recordemos que se comenzó a invertir menos en los hospitales. ¿Sí? Y recordemos que los actos de corrupción hospitalario en la compra de equipos, insumos, etcétera, se dispararon exponencialmente. Entonces, nadie está preparado, pero si yo le doy todas las condiciones donde el material humano que debe de enfrentarse a esto no lo está, estoy facilitando la vía libre para que el COVID-19 pueda hacer y deshacer lo que este virus quiera. Ahora, aún sin estar preparados, muchas naciones lo tomaron de mejor forma y teniendo menos recursos que nosotros. Entonces, lo que él dice para mí es una catastrófica mentira, es un lavado de manos, pero sin alcohol ni jabón, solo un lavado de manos nada más. ¿Sí? Y lo que está haciendo a la larga, yo mejor ni diría nada, porque lo está haciendo quedar pésimo. Pero bueno, creo que nuestro presidente parece que está inmune al virus porque no tiene sangre en las venas, en las arterias ni nada. Entonces, por eso creo que puede decir esas cosas. Ahora, en lo otro que usted menciona, ¿qué podemos hacer ya como ciudadanía? Una gran parte de las personas que escuchan esto puede entender que quizás mucha de la gente cercana ha estado ya infectada y ya conoce que ha estado infectada. Entonces, es muy probable que ellos hayan superado incluso el problema. Porque recuerden que hay un porcentaje de un 80% de gente
que superará el problema. Incluso el 30% de gente será asintomática, ni siquiera sabrán allí. Pero nuevamente, vayamos al punto de que aunque yo haya tenido COVID-19, ¿sí? Recuerden que todavía hay muchas cosas variables. Se habla de que hay hasta 28 días la posibilidad de contagio. Entonces, aunque yo haya tenido COVID-19, tengo que tomar las precauciones por mí, por todo el mundo, ¿sí? Como si no lo hubiera tenido. ¿Qué significa? Nuevamente, el lavado de manos constante. Si yo salgo fuera de casa, tengo que ir con mascarilla, ¿sí? Independiente que tenga o no tenga. La indicación para nuestro país es que todas las personas tienen que ir con mascarilla fuera de casa. Lo del guante para mí es secundario, la verdad, porque yo veo que la gente más se confía teniendo guantes y se contamina más que sin tenerlos, que le obliga ahí sí a lavarse las manos a cada momento. Pero al menos la mascarilla, independiente de que haya estado infectado o no, ¿sí? Lavarse las manos constantemente y el distanciamiento social son medidas que vamos a tener que tenerlas hasta que no haya una vacuna, porque la única profilaxis que hay para esta enfermedad es la vacuna, ¿sí? Y luego, si es que en algún momento llegáramos a alcanzar la inmunidad de rebaño, aún así, no hay que bajar la guardia, porque ha demostrado este tipo de germen que comienza a producir segundas y terceras oleadas, y la segunda y la tercera oleada, como en los tsunamis, puede ser más desastrosa que la anterior, ¿sí? Y a mí me parece que en Guayaquil al menos está entrando como una segunda oleada por el número de casos, a pesar que no se refleja acá, le digo por el conocimiento con la parte médica que están allá, ha estado llegando una segunda oleada de personas. Como la estamos teniendo en Pichincha, en Manabí. Ahora Manabí se ha convertido en la segunda provincia después de Guayas en casos confirmados. Y nosotros ya sabíamos hace rato que los casos estaban desbordados acá, por los pacientes que se vean en Ipijapa, en Manta, acá mismo en Puerto Viejo, y qué decir en el Carmen y en otras localidades. Entonces, la recomendación se mantiene para toda la ciudadanía, ¿sí? Nuevamente, uso de mascarilla siempre, distanciamiento social, el lavado de manos continuamente. Uh-huh. Así es, doctor. Queremos agradecerle a usted por sus consejos y también por la visión que usted nos da sobre este tema que nos ha tenido preocupados en estos días, pero más desde el día de ayer con este repunte de casos que nos pone a la cabeza de Latinoamérica y obviamente en fallecimientos nos pone creo que como segundos o terceros del mundo. Y eso Per obviamente cápita, es, ¿sí? sí, justamente per cápita por el número de habitantes que están en el Ecuador. Y esto pues obviamente nos pone, como también dice este señor que dice ser presidente, nos pone como el ejemplo de la región, ¿no? El ejemplo, pero el mal ejemplo. El mal ejemplo, exactamente. A eso hemos llegado, nada más. Uh-huh. Sí, ayer también me llegó y voy a compartirlo hoy en el Facebook de Hoja de Ruta una campaña publicitaria de la prefectura de Sao Paulo que toma a Guayaquil como mal ejemplo y lo que dice que no quisieran que pase allá si se deja la cuarentena. Terrible que hayamos llegado a eso cuando durante 10 años que tanto se quejan, que dice que ha habido de todo, que ha habido robos. Sin embargo, también hubo una epidemia, no tuvimos estos números. No, claro, no fue tan fuerte como esta, pero en esa siquiera le paramos al principio, porque se tomaron protocolos, se previno de antemano. Aquí tuvimos un mes para prevenir y estaban preocupados de meterle preso al expresidente y no de cuidar nuestra salud. Gracias nuevamente, doctor, por su intervención. Obviamente le molestaremos la próxima semana igual, asimismo para seguir con estos consejos y con estos análisis desde la parte médica. Muchísimas gracias, doctor. Gracias con todos. Pasen bien. Gracias y a ustedes, por favor, no se olviden que hoy tenemos la vena abierta en la noche para comentar sobre todo lo sucedido en esta semana. Muchísimas gracias.